Estaba en la cocina, amasando la masa cuando me llamó mi nieta. Era un martes a finales de octubre. Una tarde de esas en que la luz entra baja y dorada por la ventana sobre el fregadero, y toda la casa huele a mantequilla y romero. Recuerdo haber pensado lo silencioso que estaba todo, lo bien que se sentía. Ella no dijo hola, solo dijo, abuela, y por cómo lo dijo, una sola palabra, casi un suspiro. Dejé la masa sobre la barra y agarré mis llaves antes de que dijera una sola cosa más. Encontré a Simone en el piso de su baño, hecha un ovillo junto a la tina, con las rodillas lo más pegadas posible al pecho dentro de lo que le permitía la panza. Tenía 7 meses de embarazo. El ojo izquierdo lo tenía tan hinchado que casi no se le veía. Tenía un corte arriba de la oreja que ya se había secado y le bajaba en una línea oscura por un lado de la cara. Seguía usando su ropa de trabajo, el suéter amarillo que tenía desde la universidad, el de los botoncitos de perla. 2 de esos botones ya no estaban. Me arrodillé junto a ella sobre el piso frío de azulejo. Le puse las manos en la cara y le dije, mija, mírame, y lo hizo. Me miró con ese único ojo bueno y me dijo la cosa que lo cambió todo. Fue Rena, susurró. Dijo que mi sangre no pertenece a esa familia. Dijo que Marcus merece algo mejor que lo que yo soy. Me quedé sentada en ese piso del baño un momento que se sintió larguísimo. Luego llamé al 911 y, mientras esperaba, le sostuve la mano a mi nieta, y no la dejé verme la cara, porque lo que tenía en la cara en ese momento no era algo que una mujer embarazada necesitara ver. Rena era la hermana mayor de Marcus. Nunca le había caído bien Simone. Lo supe desde el principio, desde la primera cena de domingo hace 3 años, cuando miró a mi nieta de arriba abajo como si estuviera revisando algo que habían dejado en la puerta equivocada. La familia de Rena tenía dinero, no dinero viejo, no dinero elegante, sino ese dinero nuevo que vuelve mala a la gente. Su marido manejaba una empresa de desarrollo de terrenos en Knoxville. Ella conducía una SUV blanca que mantenía impecable. Se peinaba en un chongo apretado y hablaba de la escuela privada de sus hijos como otras personas hablan de la iglesia. Simone era bibliotecaria escolar en Chattanooga. Era hija de mi hija Loretta, que falleció hace 8 años por un derrame cerebral. Simone era lo único que me quedaba de Loretta, y tenía los ojos de su madre y la risa de su madre y una bondad en ella que yo había pasado 63 años aprendiendo que no se puede fabricar en una persona. O la tienen, o no la tienen. Marcus, para su crédito, siempre había estado del lado de Simone. Yo creía eso. Lo que todavía no sabía era lo cuidadosamente que su hermana había estado moviendo las piezas a su alrededor. En el hospital, mientras las enfermeras atendían a Simone, llegó un detective y me hizo preguntas. Le conté lo que ella me había dicho, lo anotó, me dijo que lo investigarían. Lo dijo con esa frialdad particular de quien ha dicho esa frase muchas veces y la ha cumplido menos veces de las que la ha pronunciado. Simone durmió. Yo me senté junto a su cama y llamé a mi hermano. Él tiene 71 años. Pasó 3 años en Vietnam, 20 años después trabajando para la policía del condado de Maury, y los últimos 15 haciendo exactamente lo que le daba la gana, que casi siempre significaba pescar, atender su propiedad allá por la Ruta 7 y leer libros de historia. Es la persona más capaz que he conocido en mi vida, y la más callada al respecto. Cuando le conté lo que pasó, hubo un silencio en la línea, ese tipo de silencio que significa que está pensando, no esperando. ¿Qué tan grave?, dijo. Le conté, otro silencio. Luego, ¿se va a quedar contigo cuando la den de alta? Sí. Bien, mañana en la mañana paso por ahí. Cuando Simone despertó, me contó lo demás. Rena le había hablado esa mañana. Le dijo que necesitaba verla, que era por Marcus, y que era urgente. Simone había aceptado ir a la casa que Rena y su marido tenían afuera de Mariville, por un camino privado largo que cruzaba un conjunto de pinos viejos. Simone pensó que era por el baby shower. Pensó que tal vez por fin Rena había decidido portarse decentemente. En vez de eso, Rena la estaba esperando con una mujer que Simone no reconoció. Una prima, dijo Rena, aunque nunca dio un nombre. Le dijeron a Simone que Marcus había aceptado que lo mejor era que ella se apartara de la familia, que él había entendido que el matrimonio había sido un error, que Simone debía firmar unos papeles que Rena ya había preparado, aceptar un arreglo y desaparecer en silencio. Por el bien del bebé, le dijo Rena, para que el niño no crezca en medio de todo esto. Cuando Simone se negó, cuando dijo que quería hablar con Marcus directamente, la prima la agarró por detrás. Rena hizo el resto. La dejaron tirada a un lado de un camino rural, a 3 millas de la carretera, embarazada de 7 meses, con frío. Caminó hasta encontrar una gasolinera. El encargado le prestó el teléfono. Me llamó.
Le pregunté si Marcus sabía. Negó con la cabeza. Rená me dijo que él era el que quería esto, pero abuela, se detuvo, apretó los labios. Él me llamó esta mañana antes de que yo fuera a casa de Rená. Me llamó para decirme que me amaba y para preguntarme si quería que me trajera algo para la cena. Ahí entendí la forma completa de lo que Rená había hecho. No le había dicho nada a Marcus. Estaba moviendo piezas en un tablero que él ni siquiera sabía que existía. A Simone la dieron de alta al día siguiente. La llevé a mi casa en Birchwood Court, la casa donde había crecido su madre, donde yo había vivido por 31 años. La puse en el cuarto viejo de Loretta y le hice sopa de pollo con el caldo que siempre guardo en el congelador. Y le dije que no se preocupara por nada hasta que comiera y durmiera. Él llegó a las 7 de la mañana con 2 termos de café y esa expresión que yo le conocía desde niña como su cara de trabajo, la de cuando ya va 3 pasos adelante y solo está esperando a que los demás lo alcancen. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras Simone dormía, y hablamos. Rená sabe que Simone está contigo, dijo Earl. No era una pregunta, por lo menos sabe que Simone está viva. El hospital habría salido en las noticias. Entonces sabe que su plan falló. Eso la vuelve más peligrosa, no menos. Apretó ambos termos con las 2 manos. ¿Y Marcus dónde queda en todo esto? Simone le llamó desde el hospital. No pudo localizarlo. Su teléfono se iba directo al buzón todo el día. Miré mi café. Rená se le adelantó. Le dijo algo. Todavía no sé qué. La sintió despacio. Necesitamos pensar dónde está más segura Simone hasta que la ley alcance. Tú y yo sabemos que ese detective no se va a mover rápido. Y Rená tiene dinero y tiempo. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Lo que no sabía era que Rená se estaba moviendo más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba. La llamada llegó a las 10:30 de esa mañana. Número desconocido. Contesté porque un número desconocido significa algo muy distinto cuando a tu nieta la acaban de golpear y abandonar en una carretera. Era Rená. Habló con la misma voz fría y medida que usaba en cenas elegantes. Dijo que estaba decepcionada de que las cosas se hubieran complicado. Dijo que de verdad quería lo mejor para todos los involucrados. Dijo que Simone era una muchacha encantadora, pero que algunas raíces simplemente no se injertan, y que lo más amable para el bebé sería cortar de tajo con el conflicto. Luego dijo algo que me heló la sangre. Dijo, sé que está en tu casa, Dorothy. Siempre he sabido dónde está esa casa. Colgué, miré a Earl. Tenemos que irnos, dijo. Ya estaba de pie. No hice preguntas. Llevo 63 años conociendo a mi hermano. Desperté a Simone. La ayudé a vestirse. La subí a la camioneta de Earl con una bolsa que yo había empacado en 7 minutos, sus medicinas, sus vitaminas prenatales, el cargador del teléfono, 3 cambios de ropa, la foto de su madre de la mesa de noche. Earl ya estaba revisando los bajos de la camioneta, viejo hábito de sus días en el departamento. Encontró el pequeño dispositivo magnético sujeto al chasis, arriba de la rueda trasera izquierda. Antes de que siquiera saliéramos del camino de entrada, me lo mostró. Era pequeño, negro, más chico que una caja de cerillos. Simone, en el asiento del copiloto, lo vio por la ventana y se quedó muy quieta. Earl no lo quitó. Caminó hasta la esquina de la cuadra. Lo pegó debajo del parachoques de una van de plomero estacionada en la acera y regresó. Salió de mi entrada y condujo en la dirección contraria a la que íbamos. Tenía a alguien en el hospital, dije en voz baja, o en tu casa a principios de esta semana. Él revisó los espejos. Ya no importa. Manejamos 40 minutos, por una ruta que no tenía ningún sentido geográfico si lo que querías era llegar a algún lugar en particular. Earl vigilaba los espejos como siempre lo había hecho, no con ansiedad, sino con atención, como cuando observas hervir el agua y necesitas saber el momento exacto en que va a empezar. Luego tomó una carretera estatal rumbo al este y dijo, hay un lugar arriba en la cordillera de Unaca, una cabaña vieja de casa. Mi amigo Thomas la usó por 30 años. No aparece en ninguna base de datos. Las escrituras están a nombre de un fideicomiso. No hay señal de celular en un radio de 2 millas. ¿Y Thomas? Pregunté. Thomas murió en 2019, pero tengo la llave. Simone no había hablado mucho desde que salimos de la casa. Se sentaba con las manos descansando sobre su vientre, como hacen las mujeres embarazadas sin pensarlo. Por puro reflejo de protección, pasé la mano por la consola y puse la mía sobre la de ella. Ella volteó la palma y me apretó fuerte. Abuela, dijo, ¿y Marcus? Le vamos a hacer saber, le dije, de la manera correcta, no por nadie de esa familia. Necesita saber que yo no me fui, necesita saber que su hermana. Él sabrá, dijo Earl desde el asiento del conductor. Créeme.
La cabaña estaba a 4 horas al noreste de la ciudad, subiendo por un camino forestal que Earl recorría de memoria. Estaba en un claro de abedules y álamos amarillos, tablones sencillos ya grises por el tiempo, un porche techado, una estufa de leña adentro y una bomba manual para el agua que todavía servía. La carretera pavimentada más cercana quedaba a 6 millas. El cielo allá arriba, con los árboles por todos lados y la cresta de la montaña encima. Era de esos cielos que te recuerdan lo enorme que de verdad es el mundo. Earl prendió el fuego. Yo preparé la cama angosta del cuarto de atrás para Simone, y ella se recostó sin protestar, lo cual me dijo lo agotada que estaba, porque mi nieta no es de las personas que descansan fácil cuando hay cosas sin resolver. Earl y yo nos sentamos junto a la estufa de leña. Hay un hombre llamado Gerald Holt, dijo Earl, bajando la voz. Fue socio de negocios del marido de Rená durante 8 años, hasta que se pelearon. Conozco a Gerald desde que éramos agentes en los 90. Regresó al condado de Maury hace 3 años. Y esos 3 años se la ha pasado reuniendo cada documento, cada transferencia, cada rastro de papeles que Raymond, así se llama el marido, trató de ocultar cuando se separaron. Me miró fijamente. Lo que Rená le hizo a Simone no fue la primera vez que usó las manos contra alguien que vio como un obstáculo. Gerald sabe cosas. Ha estado esperando el momento correcto para ponerlas frente a la gente correcta. Miré el fuego un momento. ¿Y tú has estado en contacto con él? Le hablé desde tu entrada mientras tú empacabas, dijo Earl, con toda calma. Va a hacer unas llamadas esta noche. Eso es lo que la gente no entiende de mi hermano. No desperdicia movimientos, no alza la voz, no amenaza ni hace teatro, simplemente entiende, con una precisión que siempre me ha parecido a la vez reconfortante y un poquito intimidante, qué palanca jalar y exactamente cuándo hacerlo. La segunda noche en la cabaña, Simone me despertó a las 2 de la mañana. Lo supe antes de estar despierta del todo. En mis años como enfermera ayudé a traer al mundo a 3 bebés, no oficialmente, no en un hospital, sino de la forma desordenada y urgente en que a veces la vida lo exige. Y hay un sonido particular en la voz de una mujer a esas horas tempranas que brinca cualquier idioma y habla directo a algo más viejo. Abuela, dijo desde la puerta, creo que ya empezó. Me levanté, fui con ella. Puse la mano sobre su abdomen y sentí la contracción moviéndose por su cuerpo como una ola en agua profunda, y le dije, ya sé, mija, ya sé, siéntate. Earl ya estaba despierto. No sé si durmió algo esas 2 noches. Apareció en la puerta con el botiquín y las cobijas extra que había traído de la camioneta, y me miró con una pregunta en la cara. Tenemos tiempo, le dije, pero necesitamos llevarla al hospital en unas horas. La carretera está libre, dijo. La revisé a medianoche. Puedo llevarla al hospital del condado de Unicoi en 45 minutos y salimos dentro de la hora. No salimos dentro de la hora. Lo que siguió fueron las 3 horas más largas y más concentradas de mi vida. Simone fue fuerte, más fuerte de lo que ella misma sabía, lo cual es cierto en la mayoría de las personas y especialmente en ella. Tenía la resistencia de su madre. Lloró, me apretó la mano con tanta fuerza que me dejó marcas. Dijo cosas que no eran palabras en ningún idioma, y yo me quedé a su lado, hablándole en cada minuto, como mi abuela le había hablado a mi madre durante el nacimiento de mi tía en una casa sin electricidad durante una tormenta de hielo en 1951. La bebé nació a las 4:47 de la mañana. Era pequeña, rosadita y furiosa por estar en el mundo, lo cual me pareció totalmente correcto. Gritó hacia el techo de aquella cabaña vieja con una convicción que me conmovió casi hasta las lágrimas. La envolví en la franela más limpia que tenía. Se la puse a Simone en los brazos, y vi cómo la cara de mi nieta pasaba por todas las expresiones posibles que puede hacer un ser humano, hasta quedarse por fin con la que no tiene nombre, pero que yo ya había visto antes y siempre reconocía. La cara de alguien que acaba de entender por qué estaría dispuesto a morir. Earl se había quitado el sombrero. Estaba parado en la puerta entre los cuartos y no decía nada, y yo veía que se estaba esforzando muchísimo por mantener la cara neutral. Que en Earl significa que está sintiendo algo muy grande. Llegamos al hospital del condado de Unicoi antes del amanecer. Atendieron a Simone y a la bebé de inmediato. Yo me senté en una silla de la sala de espera con las manos en el regazo y me permití temblar unos 4 minutos, que fue todo el tiempo que tenía para eso. Earl salió. Lo vi por la ventana hacer 3 llamadas telefónicas, parado en el estacionamiento con la luz gris de antes del amanecer, su aliento formando nubecitas pequeñas en el aire frío. Cuando regresó, se sentó junto a mí y me dijo, Gerald Holt se reunió anoche con el investigador del fiscal de distrito. Ya están preparando órdenes de aprehensión para Rená. ¿Para Rená? Para la prima. Se llama Patrice. Tiene una acusación previa de agresión en Georgia. Y aparte,
para Raymond, lo cual ya se tardó bastante. Hizo una pausa. Marcus va en camino para acá. La nuera de Gerald fue esta mañana a su trabajo y se lo dijo en persona porque su teléfono ha estado controlado, digamos, por su hermana. Le dijeron que Simone se fue por su propia voluntad. Le dijeron que firmó los papeles. ¿Se lo creyó? Eal me miró sin juzgar. Tenía miedo. La ama y tenía miedo. Y alguien en quien confiaba le dijo algo que no quería creer, pero que temía que pudiera ser verdad. Eso no es debilidad, Dot. Eso es solo ser humano y tener miedo. Pensé en eso. Pensé en todas las formas en que el miedo convierte a las personas en versiones de sí mismas que no reconocerían en su mejor momento. Marcus llegó a las 8:17 de la mañana. Entró por las puertas automáticas del lobby del hospital con cara de hombre que había manejado 4 horas repasando todos los escenarios posibles y preparándose para nada de lo que realmente lo esperaba. Seguía usando la ropa de trabajo del día anterior. Tenía un corte en el labio inferior que todavía no conocía la historia. Me vio primero. Se detuvo. Yo me levanté de la silla de la sala de espera y lo miré un momento. Tenía 29 años. Las manos le temblaban, los ojos rojos, y había amado a mi nieta de verdad y bien durante 3 años. Y alguien que entendía exactamente dónde vivían sus miedos y cómo usarlos la había puesto en su contra. Está aquí, le dije, está a salvo, la bebé ya nació. Él hizo un sonido que no voy a intentar describir. Le puse la mano en el brazo y lo llevé por el pasillo. Simone estaba sentada en la cama del hospital con la bebé pegada al pecho cuando Marcus cruzó la puerta. Levantó la vista. Él se quedó en la entrada por un momento que parecía contenerlo todo. Los 3 años. El miedo. Las mentiras. La distancia que alguien con puro desprecio por lo que ellos habían construido había fabricado entre los dos. Luego cruzó el cuarto. Se sentó en el borde de la cama. Rodeó a las 2 con los brazos. A los 3 en ese pequeño círculo cuidadoso. Y dijo: perdóname, en su cabello más veces de las que pude contar. Yo me hice a un lado, al pasillo. Earl estaba recargado en la pared. Me pasó un café de la máquina que estaba al final del corredor. Yo lo tomé, y nos quedamos ahí un buen rato sin decir nada. Rená fue arrestada un jueves, 11 días después, en la privada cerrada afuera de Marieville, donde había vivido por 14 años. La orden incluía 2 cargos de agresión agravada, un cargo de agresión contra una mujer embarazada, que en Tennessee tiene una pena aumentada, y conspiración. Patrice fue detenida en Atlanta esa misma tarde. Raymond fue arrestado aparte por cargos no relacionados con Simone, delitos que Gerald Holt había estado armando en silencio en sus archivos durante 3 años, como agua detrás de una presa. Me enteré de los arrestos por Earl, que se enteró por Gerald, que se enteró por el investigador. Para entonces, yo ya estaba de vuelta en mi casa de Birchwood Court, y Simone y Marcus estaban en su propio departamento con la bebé, y las cosas empezaban, poco a poco, a parecerse a la forma de una vida normal. Marcus no había hablado con su hermana desde la mañana en que fue al hospital. Le dijo a Simone, y ella me dijo a mí, que todavía no sabía si volvería a hacerlo, y que no estaba listo para pensarlo. Lo que sí sabía era que quería ser el tipo de hombre en quien su hija pudiera confiar. Eso dijo, se lo dijo a Simone, y me lo dijo a mí cuando vino a cenar el domingo siguiente, y yo le creí. La bebé se llama Clara. Fue elección de Simone. Dijo que quería un nombre simple y claro, un nombre que no cargara peso, porque la niña misma sería el peso, la gravedad específica e irreemplazable de quien decidiera llegar a ser. Clara, limpia como una ventana en una mañana fría. Earl también vino a esa cena del domingo, y nos sentamos en la mesa en la que yo había estado sentada por 31 años, la que tiene una pata chueca que desde 1999 digo que voy a arreglar, y comimos pollo, verduras y pan de maíz que yo había preparado desde que tenía 17 años, aprendiendo junto al codo de mi abuela. Simone amamantaba a la bebé en la silla junto a la ventana. Marcus recogió los platos sin que nadie se lo pidiera. Earl contó una historia larguísima sobre una salida de pesca que no tenía ningún sentido narrativo, pero que al final resultó muy graciosa. Yo lo observé todo. Pensé en las manos de mi abuela en la cocina, y en la voz de mi madre, y en la risa de Loretta, y en todas las cosas que se van heredando, no exactamente por sangre, sino por la elección diaria de aparecer, de ser decente, de amar a la gente que tienes enfrente, y de enseñarles lo que la tuya te enseñó. Pensé en Lena, que había mirado a mi nieta y visto algo sucio, algo inferior, algo que debía ser arrancado. Pensé en lo equivocada que estaba, no equivocada en el sentido que necesita discusión, no equivocada en el sentido que necesita pruebas, sino equivocada de una forma que significa que se había perdido algo tan fundamental que todo su dinero,
Su chongo impecable y su SUV blanca reluciente no podían compensarlo ni tantito. Lo que le faltó ver fue esto, exactamente esto. La mesa y la pata chueca y la historia que no tiene sentido y la bebé junto a la ventana y los dos viejos que manejaron 4 horas hasta las montañas y no preguntaron ni una sola vez si valía la pena. Siempre vale la pena. Después de cenar, cuando Marcus se llevó a la bebé y Simone se quedó dormida en el sillón como hacen las madres primerizas, de repente, sin pedir permiso, Earl y yo nos sentamos en el porche de atrás. Las noches ya estaban frías, podíamos ver las estrellas con claridad. Le toca mover al abuelo, dijo Earl en voz baja. Lo miré, sonreía por algo que yo no veía. ¿Te acuerdas de lo que siempre decía el abuelo cuando algo salía mal? Cuando se inundaba la granja, cuando la camioneta se descomponía 3 semanas seguidas, cuando mamá se enfermó. Me acordé, pude oír la voz de nuestro abuelo con la misma claridad que si estuviera sentado en la tercera silla del porche, grave y sin prisa, la voz de un hombre que había visto suficiente del mundo como para no tenerle miedo a casi nada. Protege lo que es tuyo. No con ruido, sino con paciencia y precisión. Él la habría amado, dije, queriendo decir Clara, queriendo decir Simone, queriendo decir todo. Si la ama, dijo Earl con la seguridad callada de un hombre que ha pensado en esto más de lo que deja ver. No seas dramática, simplemente la ama. Me reí, él se rió, las estrellas brillaban muchísimo. Adentro, podía oír a Clara haciendo esos sonidos chiquitos que hacen los recién nacidos. No llorando, solo existiendo, anunciándose al mundo de la forma modesta y persistente de alguien que piensa quedarse aquí mucho tiempo. Me quedé un rato con ese sonido, lo dejé ser lo que era. 63 años, y todavía estoy aprendiendo que los momentos que lo contienen todo nunca son los que uno prepara. Te encuentran en cocinas comunes, en tardes tranquilas de octubre, llegan en la voz de alguien que amas diciendo tu nombre con un peso específico que no necesita traducción. Tú respondes, vas. Haces lo que hay que hacer. Y luego te sientas en el porche con el frío encima, escuchas respirar a la bebé, y piensas, para esto era todo, para esto, exactamente, nada más, nada menos, para esto. Gracias por ver, amigos. ¿Qué opinan de esta historia? Dejen su comentario. ¿Quieren más historias como esta? No olviden suscribirse a Mari Pavek Stories y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.